1. Tema 1. Introducción a las corrientes pedagógicas. Tema 2. La escuela tradicional. Integrantes del equipo: Ruth Damaris Atilano Núñez, Denise Jocelyn Lomelí Murúa, Marta Naciso Soto, Grisel Natalia Pacheco Jacob, Jessica Ornella Tejeda Navarro. El estudio tiene como interés dar a conocer la relación existente entre las corrientes pedagógicas contemporáneas como la tradicional, la conductual, la activa, la social, la personalizada, la constructivista y la conceptual, y los estilos de enseñanza aplicados en la educación física, propuestos por Moston en 1966. El uso que se le ha dado a estos estilos de aprendizaje ha ido cambiando de una concepción cerrada de producto conductual a una concepción abierta de proceso y ecológica, tal como lo señalan Cilici y Delgado. Los estilos de enseñanza, como el mando directo, la enseñanza basada en la tarea, la enseñanza recíproca, la constitución de pequeños grupos, el estilo de inclusión, la autoevaluación, el descubrimiento guiado, la resolución de problemas, han marcado profundamente el desarrollo de la educación física. 1. Las corrientes pedagógicas contemporáneas. Entendemos las corrientes pedagógicas contemporáneas como las representaciones conceptuales o teorías pedagógicas que surgen de la realidad, planteando los elementos que debe tener una pedagogía, fundamentándose en teorías psicológicas, sociológicas y antropológicas, considerando la multidimensionalidad del hombre. Los componentes básicos que nos han servido para el análisis de las diferentes corrientes han sido la concepción educativa, el propósito de la enseñanza, la relación profesor-alumno, el contenido, la metodología y la evaluación. 1.1. La corriente pedagógica tradicional. Según Bonilla, concibe la educación como un acto exclusivamente académico que se da al interior del aula, descontextualizando, referido a la transmisión de conocimientos. Tiene como propósito transmitir saberes específicos y las valoraciones aceptadas socialmente. Las relaciones profesor-alumno son verticales, con el poder en el docente. Al alumno se le asigna un papel pasivo, de sumisión y obediencia. Los contenidos están constituidos por informaciones y normas socialmente aceptadas. Son extensas. El desarrollo de estos en su totalidad es la tarea más importante del docente. Baller señala que como método se utiliza la clase magistral y como procedimiento didáctico predilecto la exposición oral, hecha de manera descriptiva, reiterada y severa, lo que garantiza el aprendizaje y la evaluación. Tiene como finalidad determinar hasta qué nivel se han memorizado los conocimientos transmitidos al alumno. 1.2. La corriente pedagógica conductual. Concibe la educación como factor de movilidad, ascenso y armonía social. Los propósitos están dados por el planteamiento de objetivos y metas educativas en términos de resultados observables. Se busca la formación del hombre eficiente. Las relaciones profesor-alumno se presentan como cordiales, pero superficiales, con la autoridad y capacidad de decisión en el docente. En cuanto al contenido, estos se formulan aprovechando los adelantos tecnológicos, siendo cuidadosamente seleccionados y programados. La metodología se reviste de cierto activismo técnico, caracterizándose por la interacción de los alumnos con los materiales educativos. La evaluación aplicada al estudiante servirá para la comprobación de los cambios de conducta observables en él. El objeto de estudio del conductismo fue la conducta como fenómeno observable y medible, basado en estímulos y respuestas. 1.3. La corriente pedagógica activa. Surge como respuesta a las formas de enseñanza imperante representada por la escuela tradicional. Esta corriente concibe la educación como proceso orientado al niño. Defiende la acción como garantía del aprendizaje. Se promueve la humanización de la enseñanza en un ambiente de libertad. El propósito es educar por la vida y para la vida, para que mediante experiencias vitales el individuo domine su realidad, particularmente interpersonal y sociogrupal. Se da la oportunidad al niño de confiar en sí mismo. La relación profesor-alumno se basa en la consideración del niño
con derechos y deberes, con capacidades e intereses propios. El niño siendo sujeto y no objeto de la práctica. Los contenidos educativos deben provenir de la naturaleza y de la vida misma, seleccionados para una participación de todos los educandos. La metodología utilizada corresponde al método inductivo. Con referencia a la evolución, se valora la propuesta del alumno en la ejecución de su trabajo, así como también el nivel de aprendizaje sugerido por el alumno. Se aplica estrategias adaptadas al ritmo de cada estudiante, se privilegia el actuar del niño y su experimentación, se da oportunidad al alumno de experimentar entre aspiración y realidad, se rescata la actividad al aire libre, el juego y los proyectos. 1.4. La corriente pedagógica personalizada. Sostiene que la educación debe realizarse de acuerdo a las características de cada persona, considerándola a esta como un todo biológico, psicológico y social. El propósito que se persigue es la formación personal con notas de singularidad, autonomía, apertura, libertad, responsabilidad, tomando como base el fundamento cristiano. Las relaciones profesor-alumno son de empatía, de valoración mutua en el rol que le compete a cada uno. El profesor debe suscitar en el alumno una actitud que lo lleve a un compromiso con su propia educación. Los contenidos educativos deben provenir de la naturaleza y de la vida misma. Deben brindar experiencias que formen al alumno en el esfuerzo, con sentido de lucha. Las actividades deben implicar usar la libertad con responsabilidad y permitir la autoevaluación de las tareas en cuanto a la metodología. El cómo no está en las técnicas, en los procesos, en los métodos, sino en el fondo de cada uno. Es decir, se debe suscitar en el alumno la reflexión, la toma de conciencia. Se recurre a estrategias que permitan analizar, comparar y contrastar. El estudiante debe reflexionar y obtener conclusiones sobre su propia ejecución y la evaluación apunta a evitar que el sistema educativo sea rígido. Se permite repetir la tarea para mejorarla y corregirla. También la creatividad en las acciones que desarrolla el alumno, valorándose la responsabilidad, la libertad y su esfuerzo. 1.5. La corriente pedagógica social. Considerada que la educación debe estar orientada a la transformación de la sociedad, llevándola hacia la equidad, la cooperación, la educación como fuente del conocimiento e intercambio de experiencias. La educación debe centrarse en la formación de seres productores polivalentes, es decir, hombres capaces de transformar la sociedad actual, llevándola hacia una más justa. El propósito que se persigue es la formación del hombre, preparado en y para el trabajo, quien al interactuar con sus compañeros adquiere y aplica conocimientos, además de poner en práctica valores como la equidad, la cooperación, la justicia, se asimila a la práctica social para formar productores polivalentes. Se pretende un hombre formado para lograr su emancipación en todos los aspectos de la vida social. Los contenidos seleccionados deben ser los más estables, como por ejemplo las ciencias naturales, la gramática, donde la incorporación de esos contenidos deben servir para producir el desarrollo cognitivo, físico y tecnológico. Asimismo, atenderá a la capacidad crítica y la discusión comunitaria. La metodología debe privilegiar un aprendizaje participativo y colaborativo en la escuela y la comunidad. Se hace uso de la metodología polémica. 1.6. La corriente pedagógica constructivista. Pedagógicamente se puede definir a la corriente constructivista como la corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo que se desarrolla de manera interna conforme el individuo interactúa con su entorno. Considera que el cerebro no es un mero recipiente donde se depositan las informaciones, sino una entidad que construye la experiencia y el conocimiento, los ordena y les da forma. El constructivismo asume que nada viene de nada, es decir, que el conocimiento previo
da nacimiento al conocimiento nuevo que el alumno tiene que tratar de descubrir en el aprendizaje. 1.7. La corriente pedagógica conceptual. De Zuviría señaló: esta corriente tiene como propósito desarrollar la habilidad para adquirir, analizar y producir conocimiento y desarrollar competencias afectivas. Dicho de otro modo, el propósito fundamental es formar seres humanos amorosos, éticos, talentosos, creadores, competentes, que comprendan el lenguaje de la ciencia, la actividad física, la tecnología y el arte, en un solo término, analistas simbólicos. El analista simbólico es una persona con elevada capacidad intelectual y creativa, asociada también con una alta sensibilidad y tacto social e interpersonal. Las relaciones profesor-alumno son concebidas de manera democrática con deberes y derechos compartidos, en donde el profesor asume el papel de tutor, ya que diseña, coordina y asesora el trabajo del alumno, y en donde, como mediador de un proceso en el que también él aprende, investiga, produce conocimientos, siendo su misión primordial desarrollar las operaciones intelectuales correspondientes a cada etapa del pensamiento de sus alumnos. Pedagogía tradicional. Características fundamentales de la pedagogía tradicional. La escuela es la principal fuente de información, así como de transformación cultural e ideológica de las masas, respondiendo a intereses de la burguesía como clase dominante. La adquisición de conocimientos realiza en la institución escolar. El maestro es el centro del proceso de enseñanza. El estudiante juega un papel pasivo, con poca independencia cognitiva y pobre desarrollo del pensamiento teórico. Sus orígenes, siglo XVIII, surgimiento de las escuelas públicas en Europa y América Latina como necesidad del sistema capitalista. El papel de la escuela principalmente fue de información, agente esencial de educación y enseñanza, transformación ideológica y cultural, reproduce la sociedad. Concepción del profesor, centro del proceso de enseñanza, transmite de forma acabada los conocimientos, alta preparación académica. Concepción del estudiante, papel receptivo, prácticamente nada activo, memoriza la información, poca independencia cognitiva y pobre desarrollo del pensamiento. Contenido, conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones adultas. Programa, muy rígido, con gran volumen de información, con carácter secuencial y sin interrelación. Objetivos declarativos, descriptivos, dirigidos a la tarea del maestro y no a las acciones del alumno. Métodos, exposición verbal, discursivos, se sustituye la acción por la palabra. Formación experimental, empírica, evaluación dirigida al resultado, ejercicios básicamente reproductivos, relación alumno-profesor, predominio de la autoridad, disciplina impuesta, paternalismo en lo cognitivo, diseño curricular, dirigida a la preparación académica básicamente, medios, pizarrón y libros de texto, formación empírica en talleres laboratoriales. Enfoque psicológico y pedagógico fundamentalmente es conductista y neoconductista. Bases ideológicas y filosóficas, liberal positivista, liberalismo económico. Principales representantes: Ignacio de Loyola y Johann Amos Comenius. Las ventajas: estableció un sistema de enseñanza que propició la formación de innumerables profesionales de la ciencia y la técnica actual. Desventajas: aprendizaje receptivo y mecánico. Lentitud para asimilar cambios, solo dirigida al resultado y no al proceso de obtención de conocimientos. Gracias.